Patricia Donaire se mudó a la bancada de Peruanos por el Cambio. Y yo voy a hacerle varias preguntas a ella, porque hasta el día de hoy tenían plazo los que querían mudarse de bancada o hacer una nueva bancada para hacerlo. Y Patricia Donaire lo hizo. Se ha ido a la bancada de Peruanos por el Cambio, o sea que ahora solo son 18. Y entonces la primera pregunta es esta: ¿por qué tomó esa decisión? ¿Desde cuándo estuvo pensándola? ¿O simplemente es algo que se le ocurrió en las últimas 24 horas? Buenas noches, congresista Donaire. Bienvenida a Todo Se Sabe. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Desde cuándo, cómo fue esta idea de cambiarse a Peruanos por el Cambio? ¿Es algo que lo había estado pensando, meditando? ¿Era algo que estaba buscando, señora? No estaba buscando milagros. En realidad estamos en esto esperando la respuesta del Tribunal Constitucional, no por un tema personal, sino porque realmente correspondía que el tribunal se pronuncie sobre una ley que era inconstitucional, donde se recortaban derechos. Como consecuencia de ello, algunos que hemos renunciado a nuestras bancadas, pues de alguna manera nos veíamos beneficiados por esta resolución. Esta resolución ha tenido un periodo corto de vigencia. Sí, claro, un día. Ante esta nueva ley aprobada en el Congreso, lo que nos obligaba, si queríamos ingresar a otra bancada, pues a tomar decisiones prontas y tenía que ser el día de hoy. Yo ya había estado conversando con algunos amigos congresistas que han tenido la amabilidad de querer recibirme en sus grupos parlamentarios desde hace buen tiempo, y realmente la decisión la he tomado en las últimas horas. Y ¿Por qué se decidió por Peruanos por el Cambio? Y creo, yo una vez ya estuve como invitada en Peruanos por el Cambio. No es un partido o una agrupación ajena a mí, y creo que necesitan de todas maneras tener mayor sostenibilidad en el Congreso. No es que yo sea una pieza importante o fundamental, pero creo que sí podría aportar para lograr encaminar esta gobernabilidad que tanto nos falta. Es hora de que en el Congreso haya un mayor equilibrio. Lamentablemente no tenemos ese equilibrio ahora. Hay un sistema nefasto de elección congresal, hay que decirlo. Creo que hay que hacer una profunda reforma en cuanto al tema de la cifra repartidora, porque no refleja realmente la voluntad popular. Pero eso va a ser imposible. Y tener pues un equilibrio mayor en el Congreso. Porque... Bueno, eso yo lo he dicho siempre en este programa. A mí me parece increíble que alguien que saca 30% luego termine teniendo 73 congresistas, pero la reforma electoral de cifra repartidora va a ser imposible teniendo la mayoría aplastante del fujimorismo. ¿Cómo lo van a lograr? Ojalá se podría lograr de repente a través de un referéndum, tratar de concientizar a la población al respecto y explicarles cuáles son las bondades de cambiar ese sistema. Porque cuanto mayor equilibrio hay en el Parlamento, Milagros, creo que las decisiones van a ser mucho mejores. O de lo contrario, volver al sistema bicameral que tanto estamos nosotros detrás. Bueno, en el caso mío, yo he presentado un proyecto de ley. En el caso de Kenia, entiendo que también lo va a presentar. Peruanos por el Cambio presentó uno a través de Gilbert Violeta, que podría generar de repente ese equilibrio que estamos buscando con una segunda cámara, ¿no? Bueno, hay muchos opositores también por el tema de gasto y por el propio desprestigio del Parlamento que hace la gente pensar, ¿para qué queremos más? Si con estos ya estamos hasta aquí, ¿no? Pero yo creo que podría ser una alternativa saludable. Kenji se ha convertido en uno de sus mejores amigos, ¿verdad? Es un gran amigo. ¿Se queda él en el fujimorismo? Entiendo que sí. No ha tomado ninguna decisión contraria. ¿Y Vieira se queda como lobo solitario? Creo que Roberto ha estado teniendo algunas conversaciones también, pero hasta el momento... Usted es la única que ha tomado la sí. decisión. Bueno, y la bancada de Nuevo Perú, que los congresistas disidentes del Frente Amplio, que ya son una bancada. Definitivamente ellos sí eran una bancada desde siempre, ¿no? Unidos alrededor de una ideología común, que les ha permitido pues convertirse en una bancada prácticamente en forma automática. Entonces, usted está tranquila con su conciencia, porque entrevisté a la congresista Alejandra Aramayo en Conexión, en el programa de la radio, y yo no sé si usted la ha escuchado, pero ella ha dicho, ha insinuado, le parece demasiado extraño que primero Gilbert Violeta haya filtrado la resolución del TC, o parte de la resolución, y que luego usted termine pues en el grupo de Peruanos por el Cambio. Es como que ella siente que como si hubiera existido un arreglo,
trabajo detrás. Lo que pasa es que están acostumbrados ellos a hacer ese tipo de trabajo detrás de cámaras y creen que todos somos de la misma condición. Y no es así. Yo estoy absolutamente tranquila con mi conciencia. Lo único que quiero hacer es contribuir al país. Y ese teatro mental que tienen, ojalá algún día se olviden y se dediquen a producir para que el país crezca. A ver, yo le quiero hacer varias preguntas. Estamos hablando estas últimas horas de gobernabilidad. Y después de muchos años está en boca de todos la palabra disolver el Congreso, cerrar el Congreso, negar otra vez la confianza a otro gabinete, esta suerte de enfrentamiento de quién puede más, quién pecha más, ¿no es cierto? Y hoy día Galarreta ha salido a decir de que el presidente o cambia a todos los ministros o no pasa. Y no pasa la confianza. Es como una amenaza, como una advertencia velada. Le ha dicho incluso que sería inconstitucional. Bueno, después las voces del oficialismo le han dicho de todo a Galarreta. Pero, ¿de qué se trata todo esto, congresista Donaire? Yo, la verdad, Milagros, que encuentro un enfrentamiento innecesario, ¿no? Como tú misma señalas, una medición de fuerzas. En realidad el país es uno solo, no tenemos por qué estar enfrentándonos unos con otros. Por eso es que no estamos avanzando. Y lo que ha dicho el señor Galarreta es totalmente falso. No es inconstitucional. No hay ningún artículo que te diga que el presidente tiene que cambiar absolutamente a todos sus ministros. Entonces él está en la libertad de decidir quiénes se quedan y quiénes no. Por eso es que me extraña que estén con estas amenazas, porque además les perjudica al propio fujimorismo. Si vuelven a censurar un gabinete, ahí sí automáticamente nos disolvemos, y yo no creo que el país vuelva a dar la mayoría que actualmente se tiene, en absoluto. Pero Becerril ha dicho que, bueno, primero todos los fujimoristas han dicho que no tienen temor, y luego Becerril ha dicho que si antes tenían 70 en una supuesta escenario de disolución, ellos meten a 100. Deben manejar encuestas favorables a ellos, no lo sé, pero la respuesta de la gente en la calle, cuando uno camina y le preguntan sobre la situación del país y te comentan estamos cansados de este escenario de conflicto, no queremos más un congreso de esta naturaleza. Y yo no creo que esto apunte a tener 100 congresistas, es totalmente absurdo. Seguramente en el mundo de la ilusión y del deseo solamente puede existir esto. Usted conoce al monstruo por dentro, como se dice criollamente. Ha estado en las entrañas de la bancada fujimorista. ¿Qué es lo que pasa, señora Donaire? Keiko Fujimori no terminó de asumir, tiene sangre en el ojo, piensa de que ella debió ser la que gobernara, porque incluso ayer, cuando entrevisté al vocero oficial, Daniel Salaverry, una de las cosas que puso sobre la mesa fue, bueno, ellos ganaron, pero ¿de qué forma, no? O sea, ¿qué es realmente, qué pensamiento está en el ADN de esta bancada? Creo que la herida no se ha cerrado. La herida no se ha cerrado. En absoluto. El perder por un escaso margen, yo entiendo que a quien esté en una competencia le cause un dolor profundo. Creo que a cualquiera de nosotros nos causaría ese malestar. Pero ha pasado más de un año. Exactamente. Pero justamente el tiempo cura las heridas, es lo que siempre se dice, pero en este caso yo creo que no. Inclusive yo te voy a comentar una anécdota personal en el tema de reforma electoral. Se señalaba que era el jurado el que también hubiera intervenido en este proceso de hacer que las elecciones sean desfavorables al partido de Keiko Fujimori. ¿En qué sentido? En el sentido de que el jurado hubiera jugado a favor de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ¿cómo? No lo sé. Bueno, esa es la presunción que ellos tienen. Que el Jurado Nacional de Elecciones jugó a favor de Kuczynski. Así es. Entonces, yo trabajando en el tema de reforma electoral, contraté asesores, un asesor en una primera etapa y otro asesor en una segunda etapa, que han pasado por el visto bueno de la bancada para ser contratados. Y sin embargo, se me señaló que mis asesores estaban vinculados al Jurado Nacional de Elecciones y que por lo tanto la reforma que estaba haciendo era totalmente ligada al jurado. Y que por eso tampoco podría tener la luz verde que necesitaba. Es decir,
esta herida, por eso te digo, no ha cerrado. Y viven en ese mundo de especulaciones que les hace creer que les han robado las elecciones. Pero ¿cómo le robó Kuczynski la elección no sé, por eso a te Keiko? No, es que esto es grave, porque si no se en el pensamiento del fujimorismo no está legitimado el triunfo de Kuczynski, van a hacer de todo para socavar y petardear la gobernabilidad. O sea, pretender de que el presidente no pueda presentar a algunos ministros actuales me parece tan irresponsable políticamente. Es como que, ok, tienes 2 días para sacar 19 ministros debajo de la manga. Y aparte hay una confusión. No es así tan fácil. No estamos en un gobierno parlamentario tampoco en donde el Congreso pueda decidir, ¿no? Estamos en un escenario totalmente distinto. Pero este es un gobierno presidencialista, así para es, empezar. Así es, pero es muy mixto en realidad. Pero usted siente que el Parlamento, con su mayoría fujimorista, quiere gobernar. En realidad está condicionando mucho las políticas de Estado. En realidad eso es lo que está pasando, lo estamos viendo. Y el solo hecho de decir, si no pones los ministros, si no cambias a la totalidad de ministros, yo nuevamente censuro, y es un condicionamiento gravísimo, ¿no? Pero en las reuniones internas que ustedes tenían, Keiko decía cosas así, solía decir vamos a fastidiar todo lo que podamos, algún tipo de expresión así. ¿Qué decía Keiko sobre cómo tenía que ser la conducta frente al gobierno de Kuczynski? Yo no he escuchado a Keiko hablar directamente, pero sí a congresistas expresar su malestar por la política del gobierno, cómo comportarse ante determinadas situaciones. ¿Cómo se tenían que comportar? Bueno, en algunos casos habría que oponerse a ciertas decisiones del gobierno, ¿no? ¿A como diera lugar? Y no solamente, Milagros, no solamente es un tema del gobierno, sino también que había expresiones totalmente agraviantes para miembros integrantes de otras bancadas, ¿no? Y hablar de forma despectiva de los rojos, como si el ser rojo de por sí ya sea un delito o un pecado, ¿no? Entonces esos prejuicios de colores es lo que nos está conduciendo pues a una situación de caos y de desorden que no debería continuar. Pero a ver, los rojos también hablan con desprecio de los fujimoristas hablan con desprecio de los caviares, y todos los extremos se juntan, se pelean. Los extremos se juntaron ayer, aunque se odien. Frente Amplio se juntó con el fujimorismo y le negaron la confianza al señor Zavala y a su gabinete. Pero lo grave, congresista Donaire, y luego va a venir Rosa María Bartra, a quien le agradezco porque finalmente es una voz fujimorista importante y ha aceptado venir a este programa. Lo grave es que al final perdemos todos, porque estamos cansados de que todos se peleen, de que todos se adjetiven, de que, o sea, basta, ¿no? Porque nos vamos en verdad a ir al diablo. Como país, estamos yendo rumbo al Bicentenario y todavía no sabemos qué va a pasar, o sea, ¿a dónde quieren llegar? Estamos atados de pies y manos, ¿no? No podemos avanzar justamente por este tipo de enfrentamientos. Por el solo hecho de tener un determinado tipo de ideología, ya el proyecto es negativo. Ni siquiera lo abres, lo lees, no. Es de tal color negativo y no pasa. ¿Qué, por ejemplo, deme ejemplos, o sea, ¿qué proyectos son ya negativos para el fujimorismo? ¿Los proyectos de quién? ¿De Glave, por ejemplo? ¿Los proyectos de los rojos? En sí yo diría de los rojos. Basta que sean rojos y ya es malo. No merece no resiste el menor análisis, ¿no? Ya, pero y este problema de hoy día Choquehuanca, bueno, tengo que decir ex ministra, no sé si volverá a ser ministra de la Mujer, la congresista Choquehuanca, hoy día decía, o sea, por favor, tienen que dejarnos gobernar, porque tampoco puede ser este enfrentamiento constante. O sea, hay toda una estadística, ¿no?, de cuántas veces han ido los ministros al Congreso en un año. Se habla más de 130 veces, en fin, a las distintas comisiones, y que están así como que todo el tiempo, que está bien que vayan a explicarlo, pero nunca tanto, eso es lo que dicen. Pero
¿Quién empezó todo esto? Eso es lo que quiero saber y eso es lo que quiero preguntarle a usted, porque usted ha sido fujimorista, usted ha estado en la tienda fujimorista. Entonces yo quiero su visión ya fuera del cuadro. Ahora está en la tienda de Peruanos por el Cambio, pero recién está horas. En horas, Solo horas. Entonces quizá nos puede dar una lectura disidente. Lo que sucede es que, claro, tú les vas a decir, están generando inestabilidad, y te van a decir no. Hemos dado gobernabilidad al país, hemos dado la delegación de facultades, sí, es lo que repiten apoyado, lo que repiten siempre. Y no sucede más allá. Pero sin embargo, siempre se está buscando las tres patas al gato, ¿no? ¿Por dónde cojea este gobierno? Independientemente del tema legislativo. Y vienen las denuncias, y vienen las investigaciones, y todo esto genera un desequilibrio. Entonces, en apariencia colaboro, pero por el otro lado estoy generando escenarios en los que este gobierno no pueda tener avances importantes. Y en eso estamos. Esa es mi lectura. ¿Y le llega de verdad, le importa poco, les interesa un real pepino si se disuelve el Congreso o en el fondo hay temor? En absoluto, Milagros. Yo no creo que teniendo una mayoría tan grande les vaya a ser indiferente que el presidente disuelva el Congreso, en absoluto, y aún pensando en un proceso electoral que sería en 4 meses, y yo no creo que se borre de la población la imagen de un Congreso impositivo, de un Congreso que en ciertas formas no respeta algunas veces el propio reglamento del Congreso, limitando la palabra a los congresistas. Y en este último debate de la ley, que otra vez la llamamos mordaza, por ejemplo, en mi caso también yo no podía usar la palabra porque obviamente no tenía los minutos, tuve que pedir la interrupción al congresista Lescano. ¿Y por qué no le dan los minutos? Porque eres no agrupado, ¿no? Entonces no. ¿Y un no agrupado no tiene voz? En ese caso ya, como ya habían constituido bancada los de Nuevo Perú, que antes eran no agrupados y que conseguían la mayor cantidad de minutos y que nos podían dar de ahí algunos, entonces ya prácticamente los no agrupados nos quedamos sin minutos, ¿no? Son las desventajas. O sea, usted, Vieira, no pueden hablar. Salvo algunas oportunidades, igual. Pero es que eso en el está otro mal. caso está pésimo. Y también en la sesión anterior, que yo pedí la cuestión de orden para que el ministro Zavala se presente ese día, lo hice a través de una interrupción, aún sabiendo que a través de una interrupción no podía pedir una cuestión de orden, porque si lo pedía por mí misma, la palabra no me la iban a dar, y se comprobó cuando después vuelvo a pedir la palabra para plantear correctamente la cuestión de orden, no al lugar. No tiene derecho a usar la palabra. Se acabó la sesión y chau. Entonces, me hace recordar el escenario de los 90, cuando vino la disolución del autogolpe de Estado en el 92. ¿Por qué recuerda los escenarios de los 90? Lo recuerdo porque los he vivido. Mi padre era congresista de oposición y sufría el hecho de la limitación en el uso de la palabra y siempre se quejaba. Es una dictadura, no podemos hablar, y si hablamos, hablamos poco, y finalmente se aprueba lo que la mayoría decide. ¿Y usted siente que hoy se vive una dictadura naranja? Absolutamente, absolutamente. ¿No está hablando por la herida? No, Milagros. Yo la verdad que lo que pude haber pasado, esa enorme frustración de no lograr el llevar a buen puerto la reforma, ya lo he dejado en el pasado en el tema personal, pero sí sigo creyendo que es importante que esta reforma se concrete. No, claro. Ahora último, hemos tenido una muestra de que no va a ser así, ¿no? Aprobándose una norma en la que se prohíbe ya las modificaciones electorales un año antes de las elecciones. Estamos a octubre, acá un mes. Después de octubre no se va a poder modificar nada del escenario electoral, con lo cual, ¿qué te están diciendo? No va a haber reforma, ¿no? No va a haber reforma. No. Ok, pero a ver, antes de hablar además de esta ley de la bancada mixta, que me parece una imposición es un recorte de la libertad de asociación, ¿no? Y, discúlpeme, pero para mí uno de los derechos fundamentales que tenemos todos tiene que ver con la libertad. Así es. La libertad de opinión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, ¿no es cierto? Pero antes de hablar de la bancada mixta, quiero entender bien algo. Entonces, en este Congreso, la voz
de los disidentes es como, está recortada porque es como un castigo. O sea, te fuiste de tu bancada, te castigo y no hablas. ¿Eso es así? Eso es así. Más aún si no tienes un grupo mayoritario en el que se puedan distribuir los tiempos adecuadamente, ¿no? O sea, Si nosotros Vilcatoma no puede hablar. Yo creo que allí con Jenny tienen un trato diferente. He notado eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Comisión de Constitución la han puesto de titular, ¿no? Y también hay un tema ahí de la Procuraduría Anticorrupción que Jenny está persiguiendo y que ha sido la bandera del fujimorismo durante la campaña, ¿no? Entonces hay un cierto compromiso que creo que no van a poder dejar de cumplir, ¿no? Ahora, en el caso de Vieira, yo lo veo a Roberto que sí está sufriendo en carne propia lo que es estar fuera de un grupo parlamentario. Ojalá pueda conseguir estar en uno para poder usar también en la posibilidad de tener mayor cantidad de comisiones, de poder participar en portavoces y tomar decisiones importantes, qué sé yo, ¿no? O sea, en Cristiano un disidente va y calienta asiento. En la mayoría de casos, sí. Pero esto está mal. Bueno, yo no soy congresista ni veo el reglamento de ustedes, pero... Pero bueno, con esa nueva ley que se ha aprobado es muchísimo peor que la anterior. ¿Por qué? Y lo más absurdo es que, a pesar de que el Tribunal Constitucional señala que es inconstitucional el inciso en el cual se prohíbe formar nuevos grupos parlamentarios, formar parte de un grupo ya existente, aquellos que renuncien o que son excluidos, insisten en ese inciso, ¿no? Como dice el Tribunal Constitucional, me da lo mismo lo que tú digas, yo creo que sí, este inciso continúa. Y se establecen, pues, dos causales, una de la expulsión y otra de la renuncia, que son totalmente tiradas de los pelos, ¿no? Y obligan a una persona que haya sido expulsada a pertenecer a una bancada mixta. Se puso o grupo parlamentario o bancada mixta. No es así de fácil, sino que primero tienes que haber sido sometido a un procedimiento disciplinario en tu propio grupo parlamentario y que resulte arbitrario, ¿no? Que no respete el debido proceso. Si tú consideras que ha sido así, tienes que ir en apelación al Consejo Directivo, a la Junta de Portavoces, en la que ellos también tienen mayoría, ¿no? Si ellos te dan la razón y te dicen, efectivamente, usted ha sido sancionado indebidamente o había un proceso que no ha sido respetando las reglas del derecho, entonces ahí sí usted recién puede formar parte de un grupo mixto. O sea, al final los fujimoristas son los que deciden el destino. O sea, la verdad que es un proyecto pues totalmente totalitario, ¿no? El autoritarismo del fujimorismo lo vi reflejado ayer en la voz de Luz Salgado. A mí, la señora Salgado, me parecía que todo el mundo, además, creo que la aplaudieron de pie y la festejaron y celebraron, le reconocieron que había hecho un buen papel como presidenta del Congreso en su primer año. Ella había sido bastante mesurada, ¿no es cierto? Siempre había permitido los usos de las palabras, incluso a la hora de pedir que se retire un calificativo había sido, ¿no? Siempre moderada. Sí. Pero ayer, cuando levantó el dedo acusador al Lescano y empezó a gritar de que si no retiraba la palabra golpe de Estado, entonces que lo sancionen 120 días, yo sentí que era el autoritarismo de los 90 y que era otra vez Luz Salgado de los 90 y dije, Dios, o sea, es que ¿cómo va a pedir así, ya, que te castigue? Era como que, ok, acá se hace lo que nosotros decimos. Y esta sensación que la dicen los de Acción Popular, bueno, los del APRA, usted sabe que creo que están medio en sociedad con el fujimorismo, pero bueno, los de Nuevo Perú y los del Frente Amplio lo están gritando todo el tiempo, ¿no? Bueno, en realidad lo que Johnny ayer hizo fue expresar simplemente una opinión, no estaba agraviando absolutamente a nadie. Era su opinión, claro. ¿No? Entonces, eso de retirar las palabras que resultaban ofensivas, yo no le encontraba razón de ser. Y fue extraño, sí, el comportamiento de Luz. E inclusive, después de haber intervenido yo, a mí también se me atacó ya fuera de cámaras, ¿no? ¿Qué le dijeron? Luz Salgado me gritó mientras pasaba por los pasillos, diciéndome, recuerda por quién has salido elegida, ¿no?
¿Le gritaba por los pasillos? Ella estaba sentada en su escaño y yo pasaba por detrás, por el pasillo que está detrás de los escaños. Y me dijo, recuerda por quién has sido elegida, ¿no? Y se armó todo un alboroto ahí. ¿Y usted qué contestó? Que yo en la elección anterior saqué 25.000 votos. En esta elección saqué 27.000 votos y le agradezco los 2.000 votos. En realidad, milagros. Con este sistema del voto preferencial y de la cifra repartidora, uno definitivamente no puedes decir, yo tengo los votos que usted me ha dado, que gracias a usted he salido elegido, yo tengo los votos que mi elector ha decidido dármelos a mí como candidata individual por la existencia de ese voto preferencial. Podemos entrar en 1000 cuestionamientos al respecto, pero no hay una claridad. De ahí que si se hace una modificación también al respecto va a ser importante. ¿Cómo vamos a superar esta crisis de gobernabilidad, señora? Sí, buena voluntad. Yo creo que entre todo tiene que haber voluntad de querer hacer las cosas bien. Entre todos, absolutamente. Sí, porque también, a ver, el Ejecutivo también tiene que reconocer sus errores, por supuesto. ¿no? Creo que errores, todos, ¿no? Hay errores en todos lados, ¿no? Y hasta a veces errores infantiles. Y hay que saber escuchar. Y hay que ir más allá del tecnicismo, que es importante el tecnicismo, también saber ver la salida política, la comunicación, el estar más cerca con la gente, porque la gente en la medida que sienta que se beneficia con tu política, va a apoyarte. Va a apoyarte. Y con un político con apoyo es más difícil de... Así es. De socavar. Así es, definitivamente. ¿Usted ha hablado con el presidente Kuczynski? Aún no, milagros, aún no. Pero leí que sí vio con beneplácito me comunicó, sí, el portavoz, el señor Vicente Ceballos, que el presidente había manifestado su beneplácito por mi incorporación y le agradezco por ello. ¿El presidente Kuczynski puede presentar este domingo los ministros que él crea conveniente? Absolutamente sí, está en todo su derecho. ¿Zavala, por ejemplo? En el caso de Zavala es distinto, porque al ser primer ministro y al haber planteado la cuestión de confianza y el ser la cabeza del gabinete, entonces él sí no podría. ¿Martens? Sí, pero no creo que se arriesgue con ello. ¿No cree que se arriesgue? No. Sería un error, ¿no? Un error y una provocación absurda, ¿no? Creo que no ¿Innecesaria? Innecesaria. ¿Y qué otros ministros cree usted que deben ser cambiados? Milagros, yo particularmente creo que la ministra de Salud ya cumplió su periodo y de repente... que entre alguien que tenga una visión del país diferente. Eso lo he dicho en general, para y para mí. Todos los ministros deberían tener una visión de las regiones hacia la capital, porque las realidades son distintas y a veces se aplican las mismas normatividades para todos y no funciona. Muy bien. Señora Donaire, su galleta. Mi galleta. Bueno, que le vaya bien pues en la bancada de Peruanos por el Cambio. Vamos a ver qué pasa con usted en estos próximos años, si es que todavía continúa el Congreso, no sé. Yo espero, en serio, espero que continúe. Yo también espero que continúe. Sí, a mí no me Congreso. causa nada de gracia esto de... O sea, a veces escucho voces tan irresponsables, pero bueno, ya, en fin, no me voy a meter en Honduras. Cada uno es dueño de su pensamiento y hay libertad, ¿no? Pero sí creo que no le hace bien al Perú estar en tanto tole-tole. Hay que saber usar esa libertad, milagros, para hacer las cosas bien. Sí, creo. Señora, ¿qué dice? Todo lo que hagas, hazlo bien. Y lo haremos bien. Bueno, muy bien. Le Gracias. agradezco, Patricia, por venir a Todos Se Sabe. Milagros. Bienvenida siempre. Me voy a la pausa. Regreso con Rosa María Bartra. Rosa María Bartra ha dicho tantas cosas en las últimas horas. Ella es congresista de Fuerza Popular. Dice que espera que PPK presente un gabinete totalmente nuevo. Y por supuesto, Carlos Brus les ha contestado a los fujimoristas que con ese pensamiento lo único que están reflejando es que no quieren salir para nada de la crisis, sino al contrario, quieren ahondarla. ¿Qué piensa Bartra después de este receso?